Bueno, pues bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque estamos aquí en mi casa, un grupo de hermanos y de hermanas, y vamos a hablar un rato y a meditar un poquito en la palabra del Señor. Hay un tema que quiero dar que es un atributo de los que Dios tiene, que tiene muchos atributos. Y hoy he reciclado varios atributos que tenía y estando preguntándole, como cualquier hijo de Dios pregunta, la dirección de Dios. Y me ha venido un pensamiento. Todos los atributos o todas las excelencias que tiene Dios son buenas, ¿verdad, Abraham? Todas. Son maravillosas y trascendentes. Claro, entonces es el problema que hay, que como todas son buenas y maravillosas y trascendentes, ¿por cuál decides? Y me ha venido un pensamiento, y lo tomo del Espíritu Santo. Toca el atributo que tiene las implicaciones que más necesitáis. Es un pensamiento, no digo que me habló Dios. Yo no tengo esa bendición de otros hombres de Dios, que les habla Dios con frecuencia. Ya quisiera yo que Dios me hablase con frecuencia. Yo leo la Biblia y en la Biblia me habla Dios. Y en vez en cuando vienen pensamientos, esos pensamientos los examino y si guardan armonía con lo que dice la Escritura, pues digo que es fácil que sea la dirección de Dios. Y si no guarda armonía con lo que dice la Escritura, pues digo que es mío. Y es muy sencillo. Se llama la fidelidad. Porque yo he oído hablar mucho de la fidelidad, pero palabras sueltas. No sé si os ha pasado a vosotros igual. Dios es fiel. ¿Cuántas veces has oído? No creo que se pase un culto que no digamos, o que un obrero, o un candidato, o un pastor, o un responsable, o un cristiano, una oveja, diga esa frase: Dios es fiel, y dé gracias a Dios por su fidelidad. Pero yo hablo no digo que no, que tú no lo hayas visto. Pero yo, un hombre de Dios, que diga esta tarde voy a dedicarme a hablar solamente de la fidelidad de Dios. Y que se tire, por ejemplo, 40, 50 minutos hablando de eso. Y digamos, no es que lleve yo muchos años, pero llevo 53 años. Y no he escuchado nunca. Escucho palabras sueltas de la fidelidad de Dios, Adonai. Y bonitas, y bíblicas, y sanas. Y he dicho, Dios mío, a estas alturas... y no puedo culparles a ellos, porque tampoco lo enseño yo. O sea, que eso me tiro piedras a mi tejado, porque aunque ahora soy un cristiano y un miembro de la iglesia del barrio España, pero antes he sido pastor y tampoco la he predicado. O sea, que no culpo a mis hermanos, me culpo a mí también. Vamos a abrir la Biblia para comenzar y a dar una definición en primer lugar, que es Salmos 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. En primer lugar, dice que Él es poderoso y tu fidelidad te rodea. Es que la fidelidad de Dios es tan grande porque a la vez que es grande es que la tiene Dios, que es un Dios omnipotente. Porque yo puedo ser fiel para mi hijo, pero debe un dinero y no tengo el suficiente dinero para ayudar a mi hijo. Fidelidad no me falta para ayudarle, me falta competencia para ayudarle. Pero es que el Dios que me dice, que te dice y que nos dice que Él es fiel, te dice que le sobra fuerza. Ay, Padre, gracias. Sí, machaco, a mí me sobra fuerza y fidelidad. Porque a veces te llama un hermano, amigo tuyo, un familiar, y te dice, mira, estoy pasando una crisis, me hacía falta esto. Y le dice, pues mira, eso que me pides no tengo, te puedo ayudar con la mitad, porque hasta ahí llego, no puedo más. Y te quedas con las ganas, porque te ha pedido para un empleo, por ejemplo, 2.000 euros, y le has dicho, te puedo dejar 1.000, hermano. Porque es que más no puedo dejarte, porque yo también ando justo.
y con amor y con cariño le mandas los 1.000 euros y te quedas con carga porque quieres mandarle los 2.000 que te ha pedido, pero no te llega. Es tu hermano, es tu hijo, es tu hija, es tu yerno, es tu nieto. No puedes. Pero, ¿qué ha dicho Dios en Salmos 89:8? Adonai, otra vez. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Él es poderoso y tu fidelidad te rodea. O sea, que Dios tiene un círculo llamado fidelidad. Eso es una ayuda muy grande. Hermanos, ¿tú tienes hijos? A veces cuando dices en tu mente, ay, si me tocase, le compraba a mi hijo un piso, le compraba a mi hija esto, y te queda con las ganas. No te falta fidelidad, no te falta amor. Lo que te falta son recursos para ayudar. Abraham, te doy una noticia sencilla, hijo. Muy sencilla, pero a la vez tan profunda que es fácil que yo no tenga palabras para explicarla, tan grande que es. Tienes a un Dios que le sobra fidelidad y que le sobra poder. Entonces confía en Él. No estés inquieto. Estar inquieto, estar nervioso y estar preocupado es falta de fe y es ofenderle a Él. Deja de ofenderle. Le estamos ofendiendo mucho con nuestra falta de fe. Que Dios nos ayude. Amén. Leemos otro texto para ver un poco más y luego hablamos. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí habla de la fidelidad y de la misericordia. De dos cosas. Los atributos de Dios son distintos y hay que diferenciarlos, pero no hay que separarlos. Claro, esa es la cuestión. Repito, la mano derecha pertenece a mi cuerpo y la mano izquierda pertenece a mi cuerpo. Es bueno que yo haga una diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, pero no te ocurra separar una de las dos manos del cuerpo. Todos los atributos, porque Dios no es partes, Dios es todo fidelidad. Amén. Y es todo poder, y es todo sabiduría, pero para entendernos nosotros en nuestro lenguaje humano, porque si no, hermano, ya sé, repito y recalco, ya sé que Dios es todo. Cuando hablamos que Dios es omnipotente, hablamos que Dios es todo omnipotencia. Pero quiero que me estéis entendiendo. Yo creo como vosotros que Dios no tiene partes. Quede claro. Yo creo lo que vosotros creéis, que Dios no tiene partes. La simplicidad de Dios. Amén. Pero estoy usando este lenguaje para darme a entender, pero no con este lenguaje penséis que yo no creo en la simplicidad de Dios y que no creo que Dios tiene partes. Cuando digo que Dios es amor, es todo amor Él. Cuando digo que Dios es todo justicia, es todo justicia Él. Y cuando digo Dios que Dios está aquí, está todo aquí Él, todo Dios. No está un cacho Dios en Madrid y un cacho Dios en Valladolid. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo que pasa, repito, que uso un vocabulario para darme a entender. Entonces, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Yo estoy de acuerdo. Amén. Eso lo dijo un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pero tiene mérito. ¿Por qué? Porque el que lo dice es Jeremías. ¿En qué libro? En el libro de Lamentaciones. Él fue testigo de los juicios de Dios con Israel. Unos juicios muy severos, porque Israel, terco y desobediente, se los ganó. Y después de muchos años, según los grandes teólogos de 30 y tantos años de profetizar, que se arrepintiesen, ellos persistieron en su pecado. Y hubo una deportación a Babilonia y hubo muchas cosas. Y entonces él, viendo el pueblo en la ruina, porque lo vio en la ruina, y viéndole en la ruina, dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Vamos a leerlo, versículo otra vez. 22.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y grande. Ahí habla del tamaño. Lo grande es lo contrario a lo pequeño, ¿no? Es que los atributos de Dios todos son grandes, no hay ninguno pequeño. ¿Por qué todos son grandes, hermano Machaco? Porque Dios es omnipotente, es soberano. El trono, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él es infinito. A ser infinito Él, sus atributos son infinitos. Su misericordia es infinita. Y su gracia es infinita. Y su fidelidad es infinita. Pero viendo el juicio y viendo el pueblo destrozado, es que quiero que captéis, no pega, aparentemente. Ves que Dios ha hecho un juicio con Israel que lo ves en la ruina. Y en vez de decir, Señor, socórreme, o socórrenos, dices, Señor, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Se da a entender, merecemos más castigo todavía. Que Jeremías. Sí, señor. ¿Qué dices, Jeremías? Si se ha llevado el pueblo, esclavo, se ha destrozado todo. Ha destrozado Jerusalén, se ha llevado las riquezas de Jerusalén, miles y miles y miles y miles de muertos. Jeremías, daros cuenta, montones de muertos en la calle. De tal manera que dice Jeremías, la señora de provincias está enlutada. Hablando de Jerusalén, la señora de provincias está enlutada. Y ha sido tributaria ahora. Antes tributaban a Israel y ahora es Israel el que tributa. La cabeza se ha vuelto cola. Y estando en la ruina, dice Jeremías, porque tú date cuenta, esta profecía la escuchó, por ejemplo, vamos como dice un predicador, Israel Sam, por cierto, un gran predicador. Dice, usemos nuestra imaginación dentro del orden bíblico. Una ruina, una guerra, ves a un padre que tenía 6 hijos, porque entonces era para un judío una bendición tener muchos hijos, era la bendición de Jehová. O sea que todos que podían eran familia numerosa, porque lo tomaban como una bendición de Dios. Y en cualquier padre le veías ¿qué te falta? Pues me falta de 4 hijos, me han matado a 2. Y a mí me han matado a todos. A mí a los hermanos. Y ahora encima, tú empiezas a aclamar, dices que gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque quisieses, Jeremías, ves lo que te pasa, los males que tienes, te mereces más. Pero hermanos, si estoy malo, te mereces más. Si estoy en un hospital, te mereces más. Por muchas desgracias que te pase, nunca vas a recibir lo que te mereces. Ahora, el que lo entiende eso, muriéndose y sin piernas y sin brazos, da gracias a Dios por su misericordia, porque gracias a su misericordia no ha sido consumido. Y encima recalca al final, y tu fidelidad es para siempre. Y grande es tu fidelidad. ¿Os dais cuenta? La fidelidad la une con la misericordia. Seguimos hablando. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tenemos a un Dios santo, pero en nuestro idioma. Dios no te miente, Emilio, ni para hacerte bien. Yo a veces he dicho, en que esté mal dicho, que yo mentiría para evitar una ruina. Pues Dios me dice que no miente ni para evitar 20 muertes. Tenemos a un Dios que para Dios no hay excusa para mentir. Cuidado, con el peso de esa palabra.
Tenemos a un Dios, hermanos, que para Dios no hay excusa para mentir. Y ahí podíamos entrar aplicando, pero si aplico salen chispas y no quiero. Quiero ir despacito y quiero darle lugar a que el Espíritu Santo llegue donde Emilio yo no puedo llegar. Adonai, el predicador, hermano, podemos informar hasta cierto punto. Y luego debes dejar al Dios Espíritu Santo que siga donde tú no puedes seguir. Porque hay verdades que hay que entrar en el hombre y en la mujer que no podemos entrar, Abraham. Tenemos que darle sitio y cabida y lugar al Espíritu Santo. Pero con esto te digo bastante. No hay excusa para mi mentira. Haya ocurrido lo que haya ocurrido. Tío, es que si no he hecho una mentira me tiran de la casa. Ande voy la boca de un invierno con 5 hijos. Pues ande Dios en la calle con Dios, sin mentir. Y no con el diablo, que es el padre de la mentira en la casa, tú y tus hijos. Porque si la casa es el fruto de esa mentira, metes en esa mentira a tu familia, pues yo pienso que estarás mejor con Dios en la calle que con el diablo en casa. Ahí podíamos hablar tanto y tendido, pero repito, lo dejo ahí en el aire. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Madre mía, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza algo inalcanzable. Normalmente los que juegan al baloncesto son altos, pero por muy alto que sea uno que juega al baloncesto, que mida 2 metros, o 2,5, o 2,4, pero no puede tocar las nubes. Su misericordia llega hasta el cielo y su fidelidad hasta las nubes. 2 cosas que son inalcanzables, Adonai, para ti y para nosotros. Es que tratando con un hombre, con un Dios de tanta categoría, no me queda más remedio que decir: sálvame y perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Sí, Padre. Y le he dicho a Dios: y si no me perdonas y no me salvas, no te reprocho nada. Derecho tienes. ¿Qué dices, hermano Machaco? Sí. Si no me salvas, derecho te sobra a no salvarme. Tienes tanto derecho a no salvarme, pero por favor, si quieres, me salvas y te pido perdón. Porque Dios está obligado a cumplir su justicia contigo, pero no está obligado a usar la misericordia. Como dije el otro día en un mensaje, el guardia que por saltarte el store está obligado a echarte la multa, por justicia te echa la multa, pero no estaba obligado a pagarte la multa. Que Dios nos ayude a todos. ¿Y por qué, hermano Machaco, has dicho al principio que entre 2 atributos has escogido esta tarde este? Porque la infidelidad es uno de los pecados prominentes en nuestros días. La infidelidad. Aún en las familias. Un hermano es egoísta con otro hermano. El hijo es egoísta con el padre. La infidelidad está atacando hasta donde nunca ha atacado. A veces has sido infiel con uno que no era de tu familia, pero con tu hermano, con tu hijo, con tu padre, con tu mujer, con tu primo que te has criado con él, pues a veces con tu primo, con tu cuñado y con tu hermano, no eres lo suficiente fiel. A lo mejor no eres tan infiel para llamarte infiel, pero tampoco eres tan fiel para llamarte fiel. Lo dejo en el aire. Y la infidelidad es uno de los pecados prominentes en estos días. En el mundo, salvo excepciones, cada vez es más rara la vez que el hombre se
se responsabiliza de su palabra. ¿Sabéis que antiguamente los calós hacían los tratos con un apretón de manos? Se dedicaban a las bestias. Iban a un pueblo y hacían un trato con un caballo, con un macho. En tanto, venga, pues en tanto, pues, y estaba el regateo, y cuando llegaba había otro por medio, bueno, venga, por y para así, venga, de acuerdo, y se apretaban la mano. Y en un apretón de manos quedaba firme. Bueno, mañana vengo con un camión, a por macho, a por caballo. Y él confiaba, cogía, alquilaba el camión y se iba. Pero ¿tienes algo? No tengo ningún papel firmado. Tengo el apretón de manos. Y así durante muchos años ha sido suficiente el apretón de manos. Hoy no. El pecado está llegando a unas áreas. Yo recuerdo a mi padrecito, hace de esto 35 años, que iba a un pueblecito llamado Albaida, que había un señor muy formal. Yo pienso que la providencia divina lo permitió. Si mi padrecito era formal, el vecino también era tan formal como él. Y hacían negocios en la fábrica muy fuertes los dos. Y lo hacían con un apretón de manos. Hablo en una época de hace 35 años, de muchos millones, sin un papel firmado. Con un apretón de manos valía. Y eso no te hablo de hace 100 años, Abraham. Te hablo de hace 40 años. ¿Dónde está eso? Entonces, por eso he dicho, Señor, ¿por dónde empiezo? Y el Señor me ha indicado por fe. Empieza por lo que más hace falta, por la fidelidad. Antes un hermano con otro tenía 4 peseticas, se enteraba que su hermano estaba malo y enseguida iba a la puerta. ¿Qué pasa? Venga, yo tengo dinerico. Y sacaba todo y vendía, como dice, hasta el colchón vendía. Y le llevaba al hermano y se quedaban todos y pasando necesidad, y le llevaba a los mejores médicos, y si se arruinaban todos juntos, e intentaba sacar al hermano del atolladero. Y ahora te ayudo una vez, te ayudo 2, pero a la tercera te digo, hermano, que tengo una familia y tengo unos hijos, hermano, te puedo ayudar, pero entiéndeme, compréndeme. Pero hermano, si al que estás ayudando no es un primo ni a un cuñado, es a tu hermano. ¿Estáis entendiendo el tema? ¿No creéis que hace falta tocar la fidelidad? La infidelidad está dañando hasta la fruta más exquisita, que era padre, hijo y hermanos. La fruta más exquisita. Yo recuerdo cuando había antes 4 perras en casa, mi padrecito se las daba a mi mujer. ¿Las contabas tú o él? Nunca se ha contado el dinero en casa. Yo no sé lo que es contar el dinero en casa. Y si había 4 perras, Abraham, toma, mujer, guárdalas. Ella a mí o yo a ella. Nunca las hemos contado. Y gracias a Dios nunca ha hecho falta contarlas. Pues ahora hay en casas que hace falta contarlas. La infidelidad está destrozando la confianza. Lo más sagrado, confianza entre familia, entre hermanos. ¿Sí o no? ¿O digo algún disparate? Pues entonces, ¿qué os parece el tema que he escogido? El atributo de Dios, la fidelidad. Y entonces, ¿en qué espejo nos vamos a mirar? Pues en la fidelidad de Dios, que es la más grande y la más perfecta. Porque Dios, la fidelidad de Dios no tiene sombra, ni mancha, ni arruga. La fidelidad tiene el tamaño que tiene Dios. Y Dios tiene mucho tamaño, ¿verdad, Abraham? Es infinito. Ahora coge un metro, vete a comprar un metro y mide el metro de la fidelidad. Pues Dios es infinito y su fidelidad es infinita. Aleluya. Que este tema nos ayude y nos motive. Veamos a ver más ejemplos de la fidelidad de Dios. Ahora, cuando lo dijo Dios, cuando se cumplió más de 4.500 años o 5.000 años, hermanos, que cuando hubo el diluvio, Dios prometió una cosa,
Génesis 8, hazle el favor. Adonai. 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Se está cumpliendo esa palabra, Abraham. Sí. No hace miles de años que ha dado Dios. Se sigue cumpliendo. No hay verano, no hay invierno, no hay lluvia, no hay aire, no hay todo lo que ha dicho. Cada día vemos el cumplimiento de su palabra. Él lo dijo y se ha cumplido, ¿sí o no? Amén. Por no leer tanto. Una vez en Génesis 15 le dijo Dios a un hombre llamado Abraham: tu descendencia será oprimida durante 400 años y esclava. Y a los 400 años la visitaré yo. Santos Dios. Israel estuvo esclavo, Adonai, en Egipto. Y dice la Escritura, que no leo por ir más, porque no he empezado con el tema y ya me ha dado mucho tiempo. Y dice la Escritura un texto: y el mismo día salió Israel de Egipto. 400 años. Dio Dios una palabra y a los 400 años dijo que iban a estar 400 años en esclavitud. Y a los 400 años salieron. Hay un montón de ejemplos en la palabra. En Isaías 7, Dios prometió: una virgen va a concebir. Un disparate. Una moza va a concebir. Eso no puede ser. 700, 800 años antes. Me parece no, que fueron 700 años. Y 700 años después se cumplió. María, por obra del Espíritu Santo, quedó encinta y nació Jesús, ¿sí o no? Amén. Ejemplos de la fidelidad de Dios tenemos tantos, que es tanto para enumerar que podíamos coger. Yo tengo muchos aquí, y más que una concordancia, y podíamos estar toda la tarde hablando de la fidelidad de Dios. Pero vamos a seguir un poquito. Salmos 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. Oh, y poderoso. Bien. Ahora hay uno, Isaías 11:15. Hablando aquí, está hablando del Mesías, de Jesús, del Verbo hecho carne. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, Amén. y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es Cristo, señores. Y en Efesios, cuando habla de la armadura, ¿qué dice? El cinto de él es su fidelidad. Él nunca va sin cinto. Él lleva el cinto de la fidelidad en su cintura. Gloria a Dios. Hay muchos textos a hablar, pero es que es imposible hablar de tantos textos. Pero escuchadme ahora hoy. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, Abraham, y otra muy distinta es obrar de acuerdo a ella. Sí. Lo voy a repetir. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinto obrar de acuerdo a ella. Y la pregunta, ¿estamos obrando de acuerdo a ella? ¿O no estamos obrando de acuerdo a ella? Que aceptamos todos la fidelidad de Dios como una verdad divina, lo aceptamos. Pero ¿estamos obrando conforme a esa verdad? En nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestro hacer. Que Dios nos ayude. Amén. A veces, cuando hablamos de la fidelidad, busca Habacuc.
Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos crisis cuando la providencia divina tiene ciertos al revés y las cosas nos van de mal en peor y pedimos cosas legítimas y Dios no nos la concede. Sus motivos tendrá Abraham y sus porqués tendrá. Y a veces ahí nos pasa. Por eso hubo un gran profeta llamado Habacuc. Y ahí voy a recordaros lo que os he dicho en un mensaje una vez y a rectificar lo que han dicho otras personas. Habacuc 2:4, leemos primero. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esas palabras fueron dichas por Dios a Abraham, al profeta Habacuc. O sea, a Adonai no fueron dichas por el profeta, inspirado por Dios, no. Son palabras tan exquisitas y tan grandes y tan poderosas y tan reales y tan auténticas y tan necesarias que no hay un hombre que las pueda decir. Y Dios en persona le dijo a un hombre de Dios: el justo por la fe vivirá. Pero esas palabras nacen del corazón de Dios. Y se las dijo a un hombre de Dios: el justo por la fe vivirá. Mirad si son palabras de verdad y auténticas. Y auténticas. Porque a veces se ha dicho, se ha hablado, se ha predicado, y tal profeta, y tal... No. Fue Dios, la bendita persona de Dios, hablando a un hombre de Dios, que estaba atado, estaba confuso, estaba atribulado, porque las cosas no le iban bien, de mal en peor, y veía tantas injusticias, y le hizo un montón de preguntas, pero Dios no le respondió a ninguna, ni le aclaró nada, porque Dios no quiere responderte, no quiere aclararte, pero quiere pedirte. Tú quieres que te aclare, tú quieres que te responda, pero escucha la voz de Dios. Y Dios dice: ni te quiero responder, ni te quiero aclarar. Te quiero decir, te quiero mandar, te quiero ordenar. Que el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Que Dios nos ayude, hermanos. Y ese versículo hace eco Romanos 1:17 y Hebreos. Es igual. Está en 3 partes de la Biblia. En Habacuc, en Romanos y en Hebreos. En esas 3 partes está la misma palabra. El justo por la fe vivirá. Y hoy en mi casa os digo yo os digo: el justo por la fe vivirá. Amén. A veces es difícil decir a una persona que le falta un ser querido esta palabra. A veces es difícil cuando estás en un hospital decirle esta palabra. A veces es difícil cuando estás en la adversidad decir esta palabra. Pero a mí no me eches la culpa. No la dijo ningún... y tampoco se la eches a ningún predicador, ni a ningún profeta. La dijo Dios. Y Dios tiene la cátedra de la verdad. Amén. Y con Dios no se discute. A Dios se le respeta. Se le ama y se le aprecia. El justo por la fe vivirá. Segunda de Timoteo. Coge. Hermanos, tenemos... 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, Amén. y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Ahí estamos hablando en la segunda carta a Timoteo. Ahí, hermano Quique, le dieron a Pablo la noticia que le iban a decapitar, le iban a cortar la cabeza. ¿Y sabes qué hizo? No se puso a llorar, ni a temblar como tú harías y yo, ni a hablar, ni a decir que estaba cargado, ni que estaba triste. Dijo una palabra tan sencilla: yo sé en quién he creído. Pablo, se la está diciendo a Timoteo
que es tu colaborador, que es como un apóstol. Sí, y te la digo a ti, Machaco, y a ti, Abraham, que eres mi pastor. ¿Sabes en quién has creído? ¿Por qué dice eso usted, tío? Por cosas que observo y analizo. No me confundas, Emilio. Por favor, que soy tu hermano, no me confundas. Hay reacciones que me estás mostrando que crees en un Dios grande y poderoso. Pero hay otras reacciones que muestras que no crees en nada, hijo mío. Pero Pablo, ¿sabéis por qué no le crucificaron a Pablo? Porque tenía la ciudadanía romana, en que era judío. La compraría, sus padres estaban adinerados. Y entonces a un judío, a un romano, no le podían crucificar. Y le llegaría una cartita, un sobre, una orden: mañana te vamos a cortar la cabeza. Bueno, yo sé en quién he creído. La confianza de Pablo, ¿de dónde viene esa confianza, Pablo? ¿De dónde viene, Machaco? Pues muy sencillo, que yo sé en quién he creído. Yo sé que todo lo que tiene Dios de grande lo tiene de misericordioso y de fiel. Y si es que me corten la cabeza mañana, es lo que mejor me puede pasar. A ver, ¿cómo aceptas eso? Que lo que mejor que te puede pasar es que te corten la cabeza mañana. ¡Oh, Dios! Salmos 119. Perdona que sea un poco largo, pero es que vamos a zanjar un poco porque aquí hay mucha tela que cortar. Salmos 119, versos 37 y 38. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. No, Salmos 119, 137 y 138. 137, 138. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Justos son tus juicios y tus testimonios son rectos y fieles. Justo, recto y fiel. ¿Qué tres títulos se habrán? ¿No crees que Dios se lo merece, esos tres títulos? ¿Qué te parece si no se los decimos con la boca y se los decimos con nuestra conducta? Justo, recto y fiel es Dios, como dijo el gran Job. Y aunque Él me matare, en Él confiaré. Amén. ¿Qué teología tenía más buena ese? Sí. ¿Qué teología? Y en esa época, que la Biblia no estaba escrita. Que Dios nos ayude a todos. Amén. El Señor nos tiene que ayudar. Hay tanto que... Mirad, hermanos, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Es incompleto. Solamente voy a citar un texto para corregir algo que no estoy de acuerdo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa palabra se predica para animar a la iglesia. En que tú seas infiel, Quique, Dios es fiel. No, Dios es fiel para cumplir las maldiciones como las bendiciones. Y Dios te ha prometido que te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto si obedeces, y vendrán esas bendiciones. Pero Dios te ha prometido que te pasará esto y esto y esto y esto si no obedeces, y se cumplirá esas maldiciones. Dios, en que tú seas infiel, Dios es fiel para todo lo que Él ha dicho, sea positivo o sea negativo. Le dijo Dios a un hombre de Dios llamado Moisés: tú no vas a entrar en la tierra. Y empezó Moisés a rogar: Señor, quiero entrar en la tierra, 40 años, y no hizo 20 muertes.
que Dios le mandó hablar a la peña y en vez de hablar a una roca, le golpeó. ¡No entras! Y empezó a rogarle al Señor. Y el Señor ya lo dijo, no me hables más de este asunto, te he dicho que no entras. Y no entró. Dios dijo a Israel, si haces esto y esto y esto, serás deportado a Babilonia. ¿Se cumplió, sí o no? Y te digo la fecha, estará 70 años. Y a los 70 años usaré mi misericordia y te traeré. Pero te vas a chupar 70 años de deportación. Y se cumplió al pie de la letra. Y ese texto se está enfocando, Emilio, para animar a la iglesia. Tú ser infiel, o sea, que peco, que maldigo, que robo, que estafo, pero yo soy infiel, pero Dios es fiel, ¿no? Y como Dios es fiel, pues claro que Dios es fiel. Ya ha dicho Dios, ningún embustero va al reino de los cielos. Y como es fiel, lo ha dicho y lo mantiene. No vas. Pero los predicadores queremos tanto animar que hemos retorcido el texto. En que tú seas infiel, Dios es fiel, ¿no? O sea, en que tú te emborraches, Adonai, todos los días te emborrachas, todos los días matas a la gente, golpea, te enfadas, haces injuria. No te preocupes, hermano, que tú seas infiel, Dios es fiel. Hombre, esa interpretación que se ha dado es escandalosa. Dios es fiel a su palabra. Y Dios prometió muchas bendiciones para los que honran y muchas desgracias para los que deshonran. Y Dios ha dicho, conforme tengo poder y categoría de cumplir lo uno, cumplo lo otro. En otras palabras, Pablo dio a entender, independientemente a lo que tú digas y hables, Dios es fiel. O sea, la fidelidad que tiene Dios no depende de tu fidelidad. Eso es importante. La fidelidad que no. Él te dice una palabra, porque eres inmutable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar, hermanos. Y voy a deciros una frase que apunto aquí que me ha ocurrido. No hay verdadera predicación si no se aplica el mensaje a la verdad que contiene. Repito, no hay verdadera predicación si no se aplica el mensaje a la verdad que contiene. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta, obrar de acuerdo a ella. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.